del día. Saludamos a esta hora al subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego. Vamos a hablar acerca del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Confirmamos con el doctor González, Jorge Iván González, el director de Planeación, la aprobación del plan en la madrugada del viernes pasado, pero mucho tema por donde abordarlo para hablar de los ejes centrales de lo que el gobierno del cambio busca: justicia social, justicia ambiental, justicia económica en esta Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Doctor Gallego, bienvenido a Colombia Hoy Radio, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos en este lunes. Carlos, un saludo muy especial a todos en la mesa. Bien, doctor Gallego, comencemos por hablar de los 5 ejes fundamentales, lo que hemos denominado aquí en Colombia Hoy Radio los 5 ejes axiales. Conversado con el doctor González sobre el Plan Nacional de Desarrollo, el tema del ordenamiento del territorio alrededor del agua, el tema de, ayúdenme, ¿qué otros temas? Justicia ambiental, justicia social, justicia los... económica, en donde está integrado ahí el plan Hambre Cero, donde está allí la ubicación de las tierras, mejor dicho, un plan que nace y se hace para la gente. Bueno, de los 373 artículos, la mayoría aprobados, unos a favor, unos temas fundamentales como el del informe de la Comisión de la Verdad, que también está allí, otros que quedaron tal vez, y lo reconoce el doctor González también, o el mismo presidente, el tema de salud, pues ha quedado como un poco relegado. Hablemos sobre esos temas, doctor, los 5 ejes fundamentales. Comencemos por hablar de ese primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Bueno, importante recomendar esto de que el ordenamiento territorial alrededor del agua es, digamos, el eje transformador del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué fue lo que quisimos hacer desde el Gobierno Nacional en cabeza de Planeación Nacional? Fue tratar de poner el ordenamiento territorial, un tema geográfico que no tenía hace mucho tiempo los planes nacionales de desarrollo, en el corazón del diseño de la política pública. Y en particular la protección del agua como el bien superior, un bien necesario de los recursos naturales que nos permita generar desarrollo. Si nosotros logramos como país poder ubicar de manera adecuada las poblaciones, tener una conciencia del uso de los recursos naturales, vamos a tener un desarrollo mucho más efectivo. Entonces, por eso el eje transformador inicial es el ordenamiento territorial alrededor del agua. Eso tiene implicaciones muy grandes. Tiene implicaciones sobre cómo vamos a organizar los incentivos para el diseño y la compra de tierras, para el desarrollo productivo rural, para el desarrollo urbano, una nueva forma de pensar las ciudades, una nueva forma de pensar los asentamientos urbanos, una nueva forma de pensar la conectividad. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, si uno mira bien el ordenamiento territorial de alrededor del agua, también se le desarrollan un montón de proyectos estratégicos, conectividad a través de vías terciarias. Vías terciarias implica que las personas se ubiquen mejor en el territorio, se conecten mejor en el territorio, desarrollen mejor sus proyectos productivos, pero esas vías terciarias tienen que tener un sentido alrededor del ordenamiento territorial y un respeto por el agua. Entonces, nosotros entendemos que el agua va a ser uno de los recursos naturales más importantes de mediano y largo plazo que tiene el país. Hay que protegerlo y hay que protegerlo de manera efectiva en la política pública. Por eso creemos que ser el primer eje transformador va a ser sustancial para el desarrollo de los diferentes espacios en los ministerios y en el gobierno nacional alrededor de la política pública. Planeación Nacional lo que busca es poder integrar esa visión de mediano y largo plazo. Entonces, eso nos hace sentir muy bien, saber que en el Congreso Nacional, el Congreso de la República y en la presidencia y en el gobierno nacional en general y en la sociedad, cuando tuvimos los diálogos regionales vinculantes, todo el mundo estuvo de acuerdo que era sustancial ordenar el territorio alrededor del agua como bien primario, pero también alrededor de los recursos naturales. Señor Gallego, en ese primer eje transformador, como usted lo menciona, el agua es fundamental por su ordenamiento, porque todo va a girar en el ordenamiento territorial. Y de allí también hay un objetivo clave del gobierno, que es la economía popular y circular, que de esta manera, a través de las vías terciarias, a través de la implementación y el buen uso del agua, pues va a generar lo que el gobierno quiere, que es que la economía sea
sea de producción agrícola. ¿Cómo ve usted eso en este avance de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo? La economía popular fue un tema de discusión muy importante en los diferentes espacios, incluso no antes de llegar al Congreso. La economía popular es un concepto que ha venido impulsando de manera significativa nuestro presidente Gustavo Petro y es transversal al Plan Nacional de Desarrollo. No solo se observa en este primer eje transformador, que es el ordenamiento territorial, sino también en lo que sería digamos, el tema de hambre cero, de despensa alimenticia mundial, que es el tercer eje transformador. Ahí también la actividad agrícola a través de un enfoque comunitario, no exclusivo, pero sí de manera importante, va a estar en todo el Plan Nacional de Desarrollo. Está ya en algunos artículos que le habilitan de manera efectiva la posibilidad de que asociaciones comunitarias de campesinos, asociaciones comunitarias de comunidades étnicas, asociaciones de emprendedores o empresarios de baja intensidad puedan ser partícipes del desarrollo de las diferentes acciones, construcción de vías terciarias, acompañamiento con ingeniería real y grandes empresas, medianas empresas, pero que ellas tengan esa oportunidad. Eso fue un debate muy grande, no fue un debate menor, pero entendemos que lo que ya tenemos plasmado tanto en las bases del Plan Nacional de Desarrollo como en el articulado mismo nos va a permitir al país poder habilitar lo que es esa economía popular, entendida como la posibilidad de que los diferentes actores económicos, bien sea comunitarios o de persona natural, que logren asociarse en actividades, bien sea agrícolas, bien sea de comercio, bien sea de ingeniería, y que garanticen la forma como nos permite la contratación, tanto pública como lo que habilita la ley ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, puedan participar en estas actividades económicas. No es menor, creo que es una forma de llegar a ciertos sectores de la economía colombiana que antes estaban un poco más invisibles y que les permita poder habilitar sus capacidades. ¿Cuál es el reto de nosotros como hacedores de política pública? Es ayudarles a que transiten hacia esquemas de productivos bastante efectivos. Yo creo que eso es lo que va a pasar, que sean más productivos, que haya una inclusión financiera más fuerte, que haya una capacidad de generación de ingresos estables y sostenibles para las familias que dependen de la economía popular. Entonces es un eje transversal, no es único a cada uno de a una transformación específica, va a estar bien sea en la transformación en los 5 ejes que hemos venido mencionando. Subdirector, efectivamente, lo menciona, es un eje transversal y aquí hay entonces 2 palabras importantes, el agua y la productividad hacia la garantía del acceso a los alimentos y la soberanía alimentaria. La cartera del Ministerio de Agricultura también tuvo ahí como puntos a favor y uno de esos fue sentar las bases para lo que sería la reforma rural integral, ¿verdad? Sí, en el proceso de discusión tanto de la construcción del plan como del articulado mismo y las discusiones en el Congreso, el Ministerio de Agricultura tiene unos retos muy importantes. Nosotros creemos que si logramos disminuir la concentración de la propiedad de la tierra y habilitar de manera adecuada las posibles zonas de producción agrícola, vamos a tener una transformación del campo sustancial. El presidente Gustavo Petro le apuesta a eso, el Ministerio de Agricultura le apuesta a eso. Creo que los debates de las últimas semanas han mostrado la importancia que tiene para el gobierno, pero también para la sociedad de manera clara, cómo vamos a lograr tener una mejor distribución de la tierra, que nos permita a nosotros además tener tierras productivas y que tengan la capacidad de poder generar esa seguridad alimentaria general del país y soberanía en muchos territorios que también quizás se puedan autoabastecer de las capacidades de producción alimenticia. Colombia tiene un potencial muy grande. Nosotros mirábamos de retos que teníamos que superar en términos de medición
y Colombia había disminuido su capacidad de producción alimentaria, alimenticia, de hecho había aumentado sustancialmente las importaciones de alimentos. Nuestro reto es poder hacer una reforma, o más que reforma, una adecuación, una compra adecuada de tierras en los lugares más importantes que le permitan a los campesinos poder entrar a producir. Y eso implica, usted menciona dos cosas: productividad, claro, necesitamos hacer un desarrollo rural adecuado. Una vez tengamos las tierras que se quieren tener para el país y poder distribuir en los campesinos, tenemos que saber qué van a cultivar en esas tierras, cuáles son las mejores formas de poder producir lo que vayan a hacer y, muy importante, cuál es la conectividad que tienen ellos para poder abastecer los mercados regionales donde están ubicados, los mercados domésticos nacionales y, claro, en muchos casos los mercados internacionales. Al menos al nivel de la región de América Latina, yo creo que tenemos unos potenciales muy altos. Eso implica, además de conectividad, también implica un desarrollo importante de tecnología. El agro colombiano es de una tecnología muy baja. O sea, necesitamos tierras, saber qué ponerlos a hacer, después ponerles una tecnología adecuada para el desarrollo de sus productos, y ciencia. Nosotros también necesitamos poner mucha ciencia. La ciencia es otro eje transversal en todo el Plan Nacional de Desarrollo. A veces nos preguntan, ¿dónde está la ciencia? La ciencia está en todo, porque no vamos a lograr las grandes transformaciones si no ponemos transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento y conocimiento nuevo generado. Vamos por partes, como dijo un amigo, doctor Gallego. Estamos explicándole a los colombianos y a las colombianas esos 5 ejes transformadores, esos 5 ejes sombrilla, paraguas que integran el Plan Nacional de Desarrollo, la bitácora para los próximos 4 años. Ya hablamos de 2, del ordenamiento del territorio alrededor del agua. Se profundizó mucho en el derecho humano a la alimentación, que es como el tercer eje, en donde hemos hablado de la reforma agraria integral, el tema transversal en los 5 ejes en todo el plan de gobierno, que es el tema de la ciencia y la tecnología, como lo dice el doctor Gallego. Hablemos sobre la seguridad humana y justicia social, que es el segundo eje, y hay uno clave que es el de la acción climática. Ese es el cuarto, que es sobre el tema ambiental. Los artículos previstos, la confluencia de propuestas de los colombianos en los diálogos regionales vinculantes se mantuvieron en la mayoría en lo que fue aprobado. Sí, el articulado en su esencia se mantuvo, de acuerdo a lo que propusimos desde el Gobierno Nacional, a lo que se acordó a partir de diferentes espacios de los diálogos regionales vinculantes. En los diálogos regionales vinculantes se presentaron necesidades que se fueron recogiendo a lo largo de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, y lo que nosotros nos dimos cuenta alrededor de esos 2 ejes transformadores que acabas de mencionar es que, en general, las personas en el territorio saben qué quieren. Me explico. En el caso del cuarto eje transformador de cambio climático, ellos saben cómo poder proteger los ríos, cómo poder proteger la riqueza, digamos, ambiental que tiene el país, la riqueza que tiene Colombia. Saben que es una necesidad muy fuerte la protección de la misma, pero necesitaban ser escuchados, necesitaban además ver cómo desde el punto de vista de su visión se podían generar iniciativas de protección del agua, iniciativas de protección de los bosques, y eso lo fuimos recogiendo. Nosotros no poníamos detalles específicos de una región en particular, sino las generalidades que después se reflejaban en otro componente muy importante del Plan Nacional de Desarrollo, que es el Plan Plurianual de Inversiones. Ese le va a permitir al país y al Ejecutivo poder iniciar el desarrollo de proyectos que bajen el plan al territorio nacional. Entonces se mantuvieron. Yo creo que el articulado también tuvo unas discusiones muy fuertes. Algunos no pudieron seguir por decisión misma del Congreso Nacional, de los congresistas, dada su visión democrática de lo que entendían, pero nuestro plan, el plan de la gente, está contenido muy bien en las bases y en cada uno de los articulados. De hecho, hay un artículo de los primeros que dice que las bases del Plan Nacional de Desarrollo son parte de la ley. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes, y es que si hay ejes transformadores, proyectos sombrilla
que están en las bases y no están específicos en un articulado, de igual manera se van a poder implementar. En términos de la seguridad humana, también logramos avanzar de manera importante en el desarrollo de estos artículos que nos permitan. Ahí hay tres grandes temas. No solo es una seguridad física desde el punto de vista de la seguridad integral que tenemos todos en la cabeza de tener, digamos, moverme de manera adecuada con toda la tranquilidad en un territorio específico, sino también hay un concepto de seguridad humana muy amplio, sí. Es donde entran todas las posibilidades de poder desarrollar las oportunidades de cada uno de los colombianos en el territorio, desde la misma disminución y erradicación de la pobreza extrema y el tránsito hacia una estabilidad económica. Entonces ahí esos temas todos quedaron. De hecho, el sistema de transferencias quedó como una de las facultades importantes que tiene el presidente de la República. Clave, doctor Gallego. El tema de convergencia regional, ese es el quinto eje. ¿En qué consiste este tema? Y más ahora cuando hay un debate en el país, otra vez volvimos al debate sobre si somos centralistas o federalistas. Viejo debate, pero otra vez el tema de la federalización del país ha vuelto a surgir, a resurgir. ¿Qué es convergencia regional en el plan? Y expliquemos qué quedó aprobado en el plan nacional. Sí, nosotros, acá hay un tema muy importante y es, a nosotros nos dijeron desde el principio que si estábamos hablando de un plan centralista, para nada. Yo creo que ha sido uno de los planes que más ha pensado en el territorio y en la posibilidad de descentralizar las acciones de la política pública. Y eso se refleja precisamente en ese quinto eje transformador que es la convergencia regional. Realmente uno lo debe entender como la posibilidad de desarrollo de oportunidades de cada uno de los colombianos y los hogares en el territorio específico. Entonces nosotros no estamos buscando que Bogotá y Barranquilla sean iguales. No estamos buscando que Cúcuta e Ipiales sean iguales. Lo que estamos buscando es que las capacidades de un niño o de un hogar en Ipiales, en Cúcuta, tengan las mismas oportunidades en los diferentes ejes transformadores, en particular en educación, en reducción de la pobreza, en generación de ingresos, que un niño o un hogar o una niña o un hogar en Bogotá, Ipiales, Barranquilla. Eso nos lleva a un concepto de que converjan en oportunidades y eso implica habilitar las capacidades territoriales de cada uno de las regiones en Colombia. Y eso no es centralista, eso lo que nos lleva a pensar es en un proceso de centralización muy fuerte. Y ese debate fue grande en el Congreso, fue grande en los espacios, digamos, de discusión del plan. Este Plan Nacional de Desarrollo es el plan que más se ha discutido en la historia de la planeación en Colombia. Nosotros tuvimos, como ustedes lo saben, 51 diálogos regionales vinculantes, una participación superior a los 250.000 personas que estuvieron en cada uno de los espacios que fuimos por todo el país, lo hicimos en 3 meses. Y además nos vinculamos a los diferentes espacios de discusión que tiene el plan por ley, las audiencias del Plan Plurianual de Inversiones que se hicieron desde mitad de noviembre hasta mitad de enero. Hablamos también con los espacios del Consejo Nacional de Planeación y todos los espacios de audiencias públicas que tuvo el Congreso. Y sí, se habló en algunos momentos de centralización, pero el Plan Nacional de Desarrollo es un plan para la gente en el territorio. Lo que sí apunta son a ejes transformadores grandes, y eso no se debe entender como centralización, sino precisamente cómo alineamos los diferentes espacios institucionales en el territorio que nos permita decir Colombia va a tener ríos limpios. Eso no es centralización, eso implica que si yo limpio el río Bogotá, estoy limpiando el río Magdalena y estoy afectando a todas las poblaciones de la ribera del río Magdalena. Eso no es centralización. Muchas veces algunas acciones se deben de tomar en un punto específico, pero lo que estamos buscando realmente y quedó plasmado en el articulado es un plan que piensa en las regiones de Colombia, es un plan que habilita el desarrollo de las regiones de Colombia. De hecho, hay un artículo específico que pedimos precisamente de Planeación Nacional que nos lo aprobaran en el articulado, y es poder seguir ampliando un año más
la misión de descentralización que está realizando el Gobierno Nacional en cabeza de Planeación Nacional para entender mejor los procesos de descentralización. La compra de tierras, toda la reforma agraria que se pueda hacer es un proceso descentralizado, no es un proceso centralizado. Las capacidades de desarrollo del IGAC para poder hacer un catastro multipropósito van a darle instrumentos a los territorios para que puedan desarrollar sus capacidades y puedan permitir el desarrollo de las oportunidades de cada uno de los colombianos en sus regiones, respetando su idoneidad y su idiosincrasia y su cultura. Eso es lo que busca el eje transformador quinto que llamamos convergencia regional. Doctor Gallego, hablemos sobre recursos. ¿Cuánta plática se aprobó para el plan de inversiones? Y después de que se lleve a sanción presidencial, ¿cuál es el paso a seguir? Gracias. Sí, ese fue otro debate muy interesante y es que nosotros lo que hicimos en el primer, presentación de lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo, presentamos un plan plurianual de inversiones que se ajusta al marco fiscal de mediano y largo plazo. Esto es muy importante. Los recursos que ahí se mencionan en el plan son recursos indicativos de la capacidad que tiene Colombia en sus fuentes fiscales públicas de poder implementar este plan. Y estamos hablando de 1.154 billones de pesos desde el punto de vista de la inversión pública. Y ahí entra el debate, decía, este es un plan que solo piensa en lo público. No, también decimos, y queda escrito en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que esa inversión pública, que es indicativo del plan de 1.154 billones de pesos, puede atraer recursos de inversión por parte de las fuentes privadas cercanas a los 960 billones de pesos. Entonces estamos hablando que esta es una inversión sustancial, casi más de 2.000 billones de pesos. Es el primer plan que tiene esos montos importantes de inversión y es una inversión desde lo público que apunta a habilitar las capacidades inversoras del Estado colombiano, un Estado que está dispuesto a asumir riesgos importantes para poder desarrollar sus ejes transformadores, sus 5 líneas de sombrilla de transformación, y eso es, digamos, el dinero. ¿Cómo se va a invertir? Depende también de los proyectos del Plan Plurianual de Inversiones, que se aprobó en la ley del plan la semana pasada, y que implica y le da un indicativo a cada una de las regiones de cómo debería poder invertir los dineros que se van a dar. Yo creo que tenemos unas capacidades de recursos muy importantes para poder desarrollar cada uno de los programas y proyectos mencionados en el plan, que se concertaron con el Gobierno Nacional en los diálogos regionales vinculantes y que se plasmó de manera democrática en el Congreso de la República. ¿Qué sigue? ¿Qué son las etapas? Yo creo que ahorita tenemos una etapa mucho más compleja que la generación misma del plan, y este es un plan novedoso, innovador en el sentido de que es un plan que no parte desde lo sectorial, sino desde de las transformaciones mismas, y eso implica que cada uno de los sectores, nuestros ministros y ministras, trabajen de manera conjunta, no en un sector específico, no estamos metiéndonos en sus actividades específicas de sus carteras, pero sí para desarrollar ciertas transformaciones necesitamos una coordinación de más de un ministerio en muchos casos. Por ejemplo, para poder desarrollar el tema de capacidad agrícola y producción alimenticia no es solo el Ministerio de Agricultura, necesitamos al Ministerio de Ciencia, necesitamos al Ministerio de Transporte haciendo vías, necesitamos al Ministerio de Energía haciendo capacidades de producción energética. Eso es lo que sigue, es un proceso muy fuerte donde Planeación Nacional juega un papel articulador, permitirle a los ministerios que bajemos el plan a las capacidades de política pública, tal vez a través de COMPES y también a las regiones. Sigue una etapa muy importante final y es poder hacer pedagogía de este plan en esta etapa de elecciones territoriales para que los nuevos alcaldes y gobernadores puedan conocer bien el Plan Nacional de Desarrollo y puedan implementar sus planes de desarrollo territorial alrededor de estas apuestas. Doctor Gallego, importante esa última parte, esa capacitación para todos los nuevos alcaldes y gobernadores que son los que van a enfrentar también este plan de la mano con el gobierno del cambio, con el gobierno nacional, cuando empiece su ejecución, como le preguntaba Zahira. Muchas gracias, doctor Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación.
Muchas gracias a todos, una feliz mañana de lunes y ya estamos con el plan de la gente. Colombia Hoy Radio.